En los rincones polvorientos de México, que parece suspendido en el tiempo, donde el hambre es parte del paisaje, vivió un hombre tan invisible que ni la muerte se acordaba de él. Su nombre, Macario. Y su deseo era simple: comerse un guajolote él solo, sin interrupciones, sin culpa, sin compartirlo con nadie. Ese deseo, en apariencia inocente, lo llevaría a enfrentar a los tres jueces del alma humana: el diablo, Dios y la muerte. Pero esta historia no trata de religión, trata de poder, del poder que tiene un hombre cuando por primera vez decide hacer algo solo para sí mismo. Esto no es ficción, es un reflejo, una advertencia, una verdad incómoda escondida detrás del humo de una fogata y el crujir de un esqueleto. Porque lo que estás a punto de escuchar podría ser tú, si algún día te atrevieras a vivir. Crónica infinita del misterio, donde se esconden secretos de terror. Las curiosidades susurran el silencio y el horror aguarda en cada rincón. En el corazón de la Nueva España, en un mundo donde el pan se raciona, donde los rezos se mezclan con hambre y el barro se pega al alma como a los pies, vivía Macario. Pero esta historia no es sobre un simple leñador, ni sobre el guajolote que tanto deseaba, ni siquiera sobre la aparición de la muerte. Es una historia que posiblemente nunca ocurrió, o mejor dicho, una historia que solo ocurrió en su cabeza, porque Macario nunca comió ese pavo, nunca curó a nadie, nunca escapó de su destino. Y esta es la teoría que lo cambia todo, una interpretación profunda, simbólica, sobria, que revela cómo Macario murió en el primer acto, y cómo lo que vemos después no es otra cosa que el eco final de su mente quebrada, mientras su cuerpo, olvidado y solo, se disuelve entre las raíces del bosque. Macario no es un personaje, es un símbolo, es la representación pura de la angustia existencial, un hombre que no desea riquezas ni poder, solo un momento de autonomía, un instante donde pueda decidir por sí mismo, donde nadie, ni Dios, ni el diablo, le digan qué hacer. Pero eso, en el mundo en el que vive, es un acto de rebeldía imperdonable. Desde el primer encuadre, la película lo deja claro: la pobreza no es solo material, es espiritual, moral, inherente. Macario no se rebela contra la sociedad, se rebela contra la estructura del universo, contra su papel como engrane insignificante. Y cuando finalmente obtiene un guajolote entero solo para él, un acto egoísta en apariencia, pero profundamente humano, no lo come en casa, lo lleva al bosque. Y eso no es casualidad, porque el bosque en Macario no es un espacio físico, es un umbral, un lugar de transición, como en los cuentos más antiguos. El bosque es donde se quiebra la realidad, donde lo racional se disuelve, y lo simbólico despierta. Primero aparece el diablo, encarnado como un caballero de sonrisa perdida, y ofrece riqueza, poder, influencia, pero Macario, aún dentro de su delirio, lo rechaza, porque no quiere deberle nada a nadie. Después llega Dios, disfrazado de un peregrino, le ofrece paz, virtud, moral, y también lo rechaza. Finalmente, la muerte, vestida de negro, pálida, con los ojos huecos como los pozos del tiempo, no le ofrece oro, no le ofrece perdón, solo le habla como un igual, le pide compartir, y Macario, por primera vez, acepta. Es en este acto donde nace el pacto eterno, pero no es un pacto con la muerte, es un pacto con su miedo más profundo, el miedo a no tener control sobre nada. La muerte le da un frasco de agua milagrosa, pero esa agua, como veremos a continuación, no cura, no salva, no existe. Solo él puede ver dónde está parada en cada lecho de enfermo. Si está a los pies, el agua puede curar. Si está en la cabecera, no hay nada que hacer, le dice la muerte. Macario se vuelve una leyenda, un sanador, una esperanza, pero la esperanza en ese mundo es peligrosa. Los pobres lo ven como milagro, los poderosos como amenaza. ¿Qué pasaría si todos los Macarios del mundo empezaran a salvar a los que el sistema ya había condenado? El equilibrio empieza a temblar y la sombra de la Inquisición se acerca. Las reglas son claras. Si la muerte está en los pies, el paciente vivirá. Si está en la cabecera, está condenado. Pero nadie más la ve, solo Macario. ¿Por qué? Porque la muerte no es externa, es interna. Es su reflejo, su conciencia, la parte de él que decide si vivir o morir, si cargar o no con la culpa.
Cada vez que cura a alguien, no es porque la pócima funcione, es porque en su mente justifica salvarlo. Pero cada muerte que no puede evitar, lo destroza más. La alucinación se expande, su casa cambia, la gente lo mira distinto, los ricos lo buscan, y él solo quería comer un pavo solo, ahora es un sanador milagroso. ¿No es esto delirio perfecto de un moribundo? Un hombre a punto de morir, fantaseando con ser importante, con tener poder, con decidir. Pero Macario es arrestado, interrogado, humillado, la iglesia lo acusa de herejía. ¿Por qué? Porque curar sin permiso es desafiar al orden divino y político. Pero la gran ironía es esta. Macario nunca pidió tener poder, solo quería comer en paz. Y por eso mismo su existencia se volvió una amenaza. Porque un hombre libre, incluso uno humilde, es un peligro para un mundo que se alimenta del sufrimiento ajeno. Pero todo delirio, por más hermoso que sea, se desgasta. Cuando Macario intenta salvar al hijo del virrey y falla, todo se derrumba. Lo acusan, lo persiguen, lo torturan y él, desesperado, huye con la muerte. En la escena más hermosa y aterradora del cine mexicano, entra en la cueva de las velas. Miles de llamas ardiendo en la oscuridad, cada una es una vida, una luz temblorosa, una frágil existencia que puede apagarse con solo un soplo. Macario ve la suya y es pequeña, inestable, a punto de extinguirse. Intenta usar el agua para alargarlo, pero es inútil. Y en este instante, la teoría se vuelve imposible de negar. Macario está muriendo. Regresemos al inicio. Macario solo en el bosque, el guajolote frente a él, el fuego chisporrotea. Allí es donde todo empezó, y ahí también termina. La cámara regresa a la cueva. Un niño entra y encuentra su cuerpo tirado y frío, con el guajolote intacto. Y entonces comprendemos, nada de esto fue real. El diablo, Dios, la muerte, las curaciones, los castigos, las velas, todo ocurrió en el último instante de su mente colapsada por el hambre, la culpa, la fe y la desesperación. Murió como vivió, en silencio, sin testigos, sin gloria, a solas con sus pensamientos. Macario no fue un mártir, tampoco fue un sabio, fue un hombre que se atrevió a desear algo solo para sí, y en ese acto activó las fuerzas más antiguas del universo. Su historia no es un cuento, es un código, una advertencia, porque cuando un alma se atreve a vivir, aunque sea por un segundo, desata algo más poderoso que la muerte, la conciencia. Macario no curó al mundo, pero sí nos dejó una verdad, que vivir para otros no siempre es noble, a veces es solo esclavitud disfrazada de virtud. Y tú, que ves esto desde la comodidad de tu pantalla, ¿estás listo para sentarte a cenar con la muerte y no temblar? Porque quizás ella ya está en tu mesa. Macario no desafió a la muerte, Macario fue la muerte. No es un espectro ni un monstruo, sino el reflejo exacto del alma humana cuando ha perdido toda esperanza. No pidió poder, no pidió riquezas, solo un instante para sí mismo, un pedazo de existencia que no tuviera que compartir, una pequeña victoria en un mundo donde todo le había sido negado. Y por eso murió solo, con hambre, con su deseo intacto, y con su mente creando un último sueño para no sentir frío al final, un delirio hermoso, una mentira cálida antes de ser olvidado por completo. Esta historia no era de un hombre pobre en el pueblo, no era sobre un guajolote, ni sobre un trato con la muerte. Esta historia eras tú. Siempre fuiste tú, que postergas tus deseos, tú, que vives esperando el momento perfecto, tú, que dices, cuando tenga más tiempo, cuando sea el día correcto, tú, que cargas los días con resignación, esperando una recompensa que nunca llega, tú, que vives rodeado de otros, pero aún así mueres solo cada día. La vela sigue ardiendo, pero es pequeña, frágil, casi invisible, y ahí estás, sentado frente al fuego abrazando una ilusión, convenciéndote de que todavía queda tiempo, pero ya estás en la cueva, el guajolote está frío, el cuerpo inmóvil, y todo lo que llamas rutina, esperanza o realidad es solo el eco de una conciencia que se apaga lentamente. En esta teoría no estabas viendo a Macario, estabas viéndote a ti mismo. Esta película no es ficción, es un reflejo, un espejo sucio que evitaste mirar por años hasta ahora. Es una advertencia disfrazada de historia antigua, un grito disfrazado de guión, un recordatorio de que el tiempo no perdona y que el hambre del alma también mata.
Si te estremeció es porque ya lo sabías, porque en algún rincón profundo reconociste cada palabra, porque Macario no es el que aparece en la pantalla, Macario eres tú. Y mientras tú esperas, planeas, calculas, sobrevives, la vela sigue consumiéndose, silenciosa, despiadada, real. Tú también estás en la cueva, tú también abrazas un sueño tibio que ya se enfría, y sigues diciéndote que mañana será el día, pero el mañana no existe para los que solo miran el fuego. Levántate, hazlo hoy, vive ahora, o prepárate para hacer otro cuerpo frío abrazando algo que jamás comiste, otro Macario olvidado en la oscuridad con la vela apagada y los ojos aún abiertos, porque en este mundo el deseo es pecado y el alma libre es una amenaza. Macario murió en silencio con la ilusión aún caliente en su mente, con un cuerpo que ya no respondía y un espíritu que se extinguía como la última vela del fondo de la cueva. ¿Y tú, estás seguro de lo que vives es real? ¿O acaso también te encuentras sentado frente al fuego, esperando comerte un guajolote que jamás llegará? Y ahora escucha bien, porque esta historia, aunque creas que era de otro tiempo, de otro hombre, siempre fue tuya. Tal vez tú también estás sentado frente al fuego, tal vez tú también te prometes que algún día comerás en paz, que llegará ese momento donde por fin serás tú, sin tener que compartir con nadie. Pero el tiempo pasa, la llama se acorta, y lo que no sabes es que quizás ya estás dentro de esa cueva, quizás el guajolote sigue ahí, frío, y tú no lo notas, porque sigues soñando que vives, porque decides que controlas. Ahora escucha con atención. Tal vez tú también crees que algún día vendrá ese momento perfecto, ese instante solo tuyo, donde podrás por fin ser libre, decidir, respirar, vivir sin pedir permiso. Pero pasan los días, pasan los años y cada mañana repites que aún no es el momento. Y sin que lo notes, estás sentado frente al fuego, como Macario, convenciéndote de que aún queda tiempo, que la vela no se ha apagado, que el guajolote llegará. Pero dime, ¿y si ya estás en la cueva? ¿Y si tu bola ya es pequeña? ¿Y si todo esto, todo lo que llamas vida, es solo un último pensamiento antes de desaparecer? ¿Y si esta historia no la estás escuchando, sino recordando? ¿Y si lo que tú crees que es el futuro ya pasó? Tal vez Macario no eras tú viendo la película, tal vez Macario eras tú, desde un principio. Y en ese acto, activó las fuerzas más antiguas del universo. Su historia no es un cuento, es un código, una advertencia, porque cuando un alma se atreve a vivir, aunque sea por un segundo, desata algo más poderoso que la muerte. Macario no curó al mundo, pero sí nos dejó una verdad. ¿Estás listo para sentarte a cenar con la muerte? Porque quizás ella ya está en tu mesa. Las películas nos muestran un mundo, pero las teorías nos llevan más allá de sus secretos. Pero lo que importa es que cada historia tiene un enigma esperando a ser descubierto. Esto fue un corto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. El eco resuena en la penumbra fría, en esta danza eterna de vida y agonía.